Listo, mil gracias. Continuamos entonces, después de esta ley del uno, la ley del perdón. Continuamos con la número 10, ley de libre albedrío. Muy bien. Las leyes universales están demarcadas por el Padre. Nuestro Padre es Alfa. Y todos los maestros del rayo azul, como el Moria, el dios Mercurio, Surya, etcétera, nos alinean con esas leyes universales y con las disciplinas del sendero espiritual. El Padre es quien tiene el poder, el Padre es quien tiene la autoridad, el Padre es el que establece las leyes, las normas, los límites y las sanciones. Y en la medida que nosotros interiorizamos con nuestro Padre Celestial, ese Padre amoroso que nos abriga con sus brazos, que nos coloca su manto de amor sobre nosotros, nos alineamos a estas leyes del universo. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en las diferentes ciudades, en los barrios que tienen mayores desafíos en nuestra Latinoamérica? Son esos lugares donde el padre está ausente, el padre biológico, el padre de crianza, el padre como Estado. Y nos levantamos sin la ley, sin la norma, sin límites. Y cuando no está el padre, cuando no está ese padre amoroso, por eso todos los hombres y todas las figuras alfa tienen un papel tan importante de representar a ese padre, aunque la mujer también lo puede hacer. Cuando ese padre está ausente, entonces, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué hace el adolescente? Ellos son la ley y hacen lo que quieran. Y allí viene todo el fenómeno de delincuencia, de transgresión de la ley, que cuando lo revertamos completamente en la era de Acuario, es porque el Padre lo habremos posesionado en nosotros y no quedarán hogares sin que ese amor del Padre esté allí instaurado. Pero ese ya es una visión hacia el futuro. Muy bien, una de las leyes que más me encantan es la ley de autotrascendencia. Me acuerdo hace algunos años, para unos 7 años, llegó una persona que era de Medellín, pero que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando llega esta persona, y no nos veíamos hacía más de 20 años, cuando llega esta bella alma, me trata como me trataba hace 20 años. Tenía la imagen de Giovanni de ese entonces. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Que hemos crecido, hemos desarrollado, hemos aprendido muchas cosas, pero el otro no se ha dado la oportunidad de observar ese cambio, esa trascendencia y ese desarrollo. La ley de autotrascendencia es una de las que más me encantan porque nos permite realmente crecer. Cuando estaba en los primeros años de las enseñanzas, las aprendí de Mark. Cuando leí el libro Enseñanzas Perdidas de Jesús, el tomo 1, allí nos habla un poco de esa ley de autotrascendencia. Y nos dice Mark, es la verdadera llave del reino. Simplemente significa que por medio de ese resorte espiral de la fuerza creativa dentro de nosotros cada día, espiritualmente hablando, todos tenemos el deseo innato de ir más allá de la medida de la realización y los logros de ayer. La llave es que por el fuego sagrado podemos autotrascender. Cuando estamos en el plano físico, realmente tenemos algunos logros. Realmente tenemos un aprendizaje, un crecimiento cuando se está en la academia, etcétera. La formación que nos da la cultura, la familia y la sociedad. Pero realmente es muy limitada y lo máximo que la sociedad habla es de superación, un sentido de superación, pero no logra abarcar esta ley que es la ley de autotrascendencia. ¿De qué nos habla la ley de autotrascendencia? Que mañana podemos ser mejores que hoy
podemos ser mejores que ayer. Y realmente la ley de autotrascendencia es una poderosa espiral de crecimiento que nosotros tenemos. Y esa es la autotrascendencia. Trascender es superar. Y cuando hablamos de auto, estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro ser. Vamos a continuar entonces un poco con esta ley de autotrascendencia que nos trae Mark. Podemos superarnos, podemos llegar hasta los límites exteriores de nuestra habitación humana, o sea, del cuerpo humano, nos dice Mark. Como la autotrascendencia es la ley de la vida, lo que deja de crecer, deja de existir. Y aquí introducimos un concepto bien interesante que hemos estado trabajando en diferentes momentos y espacios. Cuando entramos, chelas de Dios, a la zona de confort, nos estancamos. No crecemos, porque la zona de confort es una zona que no conectamos realmente con el espíritu vivo en nosotros. ¿Qué clave nos da Mark? Que realmente el crecimiento es a través de esas llamas divinas. Podemos hacer muchas cosas por nuestro cuerpo físico. Podemos trabajar muchos elementos de nuestras emociones. Podemos estudiar y formarnos en todo aquello que queremos. Pero hasta que no invoquemos esas llamas divinas para la aceleración interna de nuestro ser interno, no lograremos la autotrascendencia. Autotrascendencia la que nos permite llegar a ese punto de la ascensión. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte, pueden abrir sus micrófonos o lo pueden escribir a través del chat en cualquier momento. Son libres de ello. Y encontramos acá la segunda ley, la ley del karma. El karma, la sociedad lo relaciona con algo negativo. Karma, no, es que esa persona es muy karmática. No, es que me vino un karma muy pesado. Pero realmente karma no es lo malo, ese es un falso concepto. Karma es una ley universal que nos transversaliza, que nos cruza, que nos toca a todos como seres humanos. Karma es una palabra sánscrita que significa acto, acción, labor u obra. Significa movimiento y la energía que ponemos a circular. Esta energía es pristina, es cristalina, es como el agua. Cuando desciende de nuestra poderosa presencia yo soy hasta nuestro chakra de la coronilla, hasta ese punto, que ahí toca el punto del libre albedrío, que vamos a ver más adelante como una ley, allí la cualificamos en alguno de los 7 rayos del arco iris de Dios. O lo mal calificamos en alguna de las perversiones de los 7 rayos de Dios. Y allí tenemos realmente que el karma puede ser positivo o el karma puede ser negativo. Cuando el karma es positivo, nos permite crecer y somos más espirituales y nos eleva varios palmos hacia el cielo. Pero cuando el karma es negativo, nos aprisiona, entramos en una cárcel, entramos en un estado de no realización del ser, porque somos esclavos de ese karma negativo. Este se deposita en un lugar que los maestros han denominado el cinturón electrónico, que queda del ombligo hacia abajo. Incluso puede medir varios metros, dependiendo de la cantidad de karma negativo que tengamos allí. Y este es el que nos hace regresar nuevamente para aprender las lecciones en este plano físico. Realmente las enseñanzas más profundas sobre el karma nos lo brinda el hinduismo y el budismo. Ellos enseñan que la ley del karma es la ley universal de causa y efecto, que afecta o toca a todo el mundo. Tenemos la posibilidad de equilibrar este karma negativo, tenemos la posibilidad de amplificar ese karma positivo cuando nos está llegando a través de la ciencia de la palabra hablada,
a través del servicio a la vida o a través de amar la vida. Tenemos allí tres técnicas maravillosas. Cuando no hacemos ninguna de las tres, el karma es nuestro maestro. ¿Qué significa? Que aquello que generamos, alguna parte de la vida, incluso a nosotros mismos, no regresa. Y allí sentimos y experimentamos enfermedad, escasez, ignorancia y un montón de elementos que realmente nos esclavizan a nosotros. Continuando entonces con esta ley del karma, tanto la religión como la ciencia retoman el concepto de karma. Y entonces vemos allí como en la Biblia, en Gálatas 6:7, nos dice el maestro, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logramos interiorizar este concepto a pesar desde que una muy temprana infancia lo escuchamos? Porque hay una ley que vamos a ver más adelante, que es la ley de los ciclos. No alcanzamos a ver muchas veces en una vida ese, esa cosecha de lo que sembramos bueno o de lo que sembramos malo. Y uno lo escucha mucho en la sociedad. Esa persona que se metió al narcotráfico le ha ido bien y le va bien y no le ha pasado nada. Entonces, hay ciclos que son más cortos, que pueden durar minutos y horas, y hay ciclos que son tan largos que pueden durar 2 encarnaciones, 60 encarnaciones en regresar. Realmente es algo que nuestra percepción inmediata y nuestra conciencia no logra dimensionar muchas veces. Lo logra dimensionar el alma que es sabia y lo logra dimensionar en nosotros nuestro yo superior, nuestro santo ser crístico. Pero necesitamos sintonizarnos con nuestra alma y con nuestro yo superior para que realmente tengamos la comprensión de muchos elementos que a veces como que se salen de nuestras manos. Paralelamente, nuestro gran amigo Isaac Newton, ese gran científico, nos da una tercera ley y nos dice, toda acción tiene una reacción igual y contraria o opuesta. Esa acción desde la física es lo mismo que aquello que cultivamos y aquello que recogemos. Es la misma ley de causa y efecto. Cuando una persona tiene la comprensión de que esto existe, la ley de causa y efecto, inmediatamente hay un cambio en la conciencia y empieza a asumir responsabilidad de sus pensamientos, sentimientos, comportamientos y acciones, comenzando a generar mucho karma positivo que nos va a permitir crecer y equilibrar cosas del pasado. Muy bien, la ley del karma es exacta. Tú haces karma con individuos específicos y para equilibrar un karma específico tienes que esperar a que toda la gente implicada originalmente esté presente de nuevo o que ocurra otra vez la misma situación o ambas cosas. Esto nos lo enseña nuestra mensajera Elizabeth Clare Prophet. El karma es matemático, es matemáticas pura. No hay absolutamente nada positivo y negativo que surja por azar, por suerte. La suerte no existe. Esa es una invención del lado oscuro para que nosotros asumamos suposiciones. En otras palabras más exactas, superstición. La suerte es pura superstición. Le damos valor a algo imaginario. Realmente ese equilibrio y esa balanza que vemos allí es la justicia divina. Nuestra mensajera nos dice que hasta la última peca que tenemos en nuestro rostro es kármico. Por ende, la estatura, el color de la piel, la calidad de los sentimientos, aquello que tenemos a nivel físico, a nivel material, a nivel del conocimiento, está articulado con el karma. Si nuestra familia fue desafiante, fue muy amorosa,
Si encontramos a una temprana edad las enseñanzas o si nacimos en las enseñanzas, da cuenta de ese karma positivo que nosotros tenemos. Si algo no nos gusta, simplemente lo cambiamos. ¿Cómo? Vamos a verlo más adelante. ¿Alguna pregunta con relación a la ley del karma? Creería que esta es una de las que más hemos estudiado, pero cuando somos estudiantes nuevos en el sendero, nos surgen cantidades de preguntas. El karma, entonces, es esa gran oportunidad de aprendizaje que deben de tener nuestras almas. Número 3. Ley de vibración. Nos dice Mark, las vibraciones son más o menos una fluctuación de la estructura atómica. La sustancia misma, las moléculas mismas, registran vibraciones. Las paredes de un cuarto, el lugar donde ustedes están en este momento, ya sea que están en el grupo de estudios, en el centro de enseñanza, en su casa, en su apartamento, que vayan en su vehículo y estén escuchando la conferencia, que estén en la finca o en el trabajo, el asiento del autobús o un avión, tren o barco o la propia ropa. Se impregna de la vibración en la cual estemos con esa frecuencia. Si ustedes van y entran a un lugar santo, inmediatamente esa radiación los va a cobijar, esa vibración. Si ustedes entran a un bar, ¿qué van a encontrar? No solamente el humo del cigarrillo, van a encontrar cantidades de vibraciones de un nivel muy bajo que se van a impregnar a ustedes. Si ustedes colocan su gabán y lo cuelgan, lo que van a llevar allí es una vibración que va a durar cierto tiempo. Nos dice Mark que las vibraciones suben y bajan. Son ratas vibratorias. Es más fácil que las vibraciones bajen a que suban. Esto es muy interesante. Por eso, si ustedes no toman el control de su vida, de su energía, sus emociones y su luz, la tendencia es a que lo que hay en el medio de la sociedad haga bajar la vibración. Para poder hacer que suban o se eleven, necesitamos hacer algo para conseguirlo. ¿Cómo partimos? De una acción consciente. Recuerden la enseñanza de Kutumi. La conciencia es la entrada a la realidad. Ahora, la vibración tiene la tendencia a desvanecerse. La llamamos tasa de declinación. Entonces, ese gabán que de repente cogimos de ese bar donde quedó impregnado de un montón de energía negativa, nos lo llevamos y esa energía se va desprendiendo. Cuando se lava el agua, el jabón y los detergentes, van limpiando un poco esos elementos de allí. Me acuerdo, frente a esta ley de vibración, cuando tenía 5 años, iba con mi papá y nos montamos a un transporte urbano. Eso fue ya hace bastante rato. Y de repente nos tocó de pie y hubo un señor que estaba haciendo como gestos raros, yo no sabía por qué, y de repente el señor se bajó. Yo feliz, imagínense un niño de 5 años, iba a ir a coger el puesto para coger la ventanilla, para sentir el aire y todo aquello bello que uno experimenta en la infancia. Cuando de repente mi papá me coge del brazo, me devuelve y me dice que no me siente allí. Yo no lo entendí en el momento. Él no me dijo nada, simplemente fui obediente y me quedé con él de pie. Y ahora uno comprende que este personaje, que tenía ciertos trastornos mentales y ciertas entidades que estaban amplificando esa acción en él, había dejado una energía, una vibración en ese puesto, y si yo me hubiera sentado allí, muy seguramente hubiera absorbido la cantidad de vibración negativa que él dejó en ese punto. Incluso hubiera podido asimilar ciertas entidades porque hubiera estado vibrando
durante cierto tiempo en esa frecuencia. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta de reflexión. ¿Tú o algún conocido ha recordado una vida pasada? Los invito para que lo escriban a través del chat o pueden abrir sus micrófonos. Adelante. Muy bien. Me acuerdo que el concepto de karma y reencarnación lo logré interiorizar a una edad muy temprana. Tenía más o menos 12 años cuando iba a una de las bibliotecas más grandes que tiene la ciudad de Medellín, que es la Biblioteca Pública Piloto. Yo me acuerdo que llegaba a esa biblioteca y me iba para temas orientales y empezaba a leer temas sobre karma y reencarnación. Paralelamente, durante ese tiempo del bachillerato, estaba en una comunidad espiritual de la iglesia tradicional, que era un grupo juvenil que dirigía un sacerdote. Y me acuerdo cuando estaba terminando el bachillerato, que él y todos ellos de la jerarquía de la iglesia tradicional me decían: Giovanni, sigue como sacerdote, sigue esa carrera vocacional. Y yo me decía para los adentros: no puede ser, porque yo siento en mi interior que hay otras cosas que existen, como por ejemplo la reencarnación. Yo siento que he tenido vidas pasadas. ¿Y cómo puedo estar en un lugar o en un espacio donde no aceptan lo que yo creo y lo que yo experimento? Muy bien, no nos han escrito nada todavía a través del chat. Vale. Realmente es algo fascinante cuando Dios te da la posibilidad y la oportunidad y la misericordia de conectar con una vida pasada. Realmente es un gran regalo. Y ese gran regalo puede ser virtuoso si esa vida fue de virtud. O también puede ser de un gran peso cuando esa vida no fue virtuosa. No hay que recurrir a regresiones, a hipnosis o autohipnosis para tener esta conexión. No hay necesidad de ello. No escucho. Permítame un segundo, yo silencio acá. Porque Dios mismo, en el desarrollo de los acontecimientos del discipulado y en la vida práctica, nos va dando el entendimiento de el efecto que genera esa causa que en el presente se está moviendo. Y Dios y los maestros son tan bellos que en un segundo o en 5 segundos nos pueden dar la comprensión y la visión de lo bueno y lo malo que pudimos haber hecho en determinada vida. Entonces, no tenemos que recurrir a esas cosas, sino que en el sendero los maestros nos darán ese regalo. Depende del maestro, porque el maestro es quien nos dice realmente qué necesitamos. No debemos de tomar el cielo a la fuerza. Muy bien, por acá nos levanta la mano Jessica Ávila. Jessica, adelante. Hola, buenas noches a todos. Tu pregunta es sobre si he recordado alguna vez una vida pasada y Sí. les quiero compartir. No fue como recordatorio, fue un sueño que tuvo mi hija. Mi hija es pequeña, tiene 8 años y hace como un año se despertó y me dijo: mami, ¿qué comen en la India? ¿Cómo son las casas de la India? Y le dije: ¿por qué tu interés? Y me platicó que había tenido un sueño en donde había visto que estábamos en ese lugar. Y a la hora de que investigamos en internet las fotos de lo que comían y de cómo eran las casas, me dijo: así estuvimos, que así habíamos estado en una vida. Yo lo relacioné con eso, como con una vida anterior,
que había tenido ella ese sueño y en donde me decía que estaba con su papá actual, conmigo y bueno, y estaba ella también ahí. Jessica, qué interesante, mil gracias por compartirlo. Gracias Realmente a los niños tienen una conexión, Jessica, maravillosa con el cielo, con los maestros y muchas veces con el pasado de donde regresan. Hay una historia en la India con Chanti Devi, que es una niña que desde la más temprana infancia recordaba su vida anterior, qué había hecho, con quién había vivido, etcétera. Realmente es fascinante cuando logramos identificar casos reales de encarnaciones anteriores, porque realmente nos dan esa visión. Muchas veces necesitamos ese testimonio y ese algo concreto que nos permita generar una acción y un cambio de conciencia frente a esa situación. Muy bien, permítame que por acá nos escribió L.I.S. y nos dice, hay lugares donde he estado y recuerdo en ese momento que ya estuve allí y con las mismas personas que comparto igual me pasa seguido. En el país donde estoy, viví una experiencia con unas personas en una casa. Cuando estuve allí, sentí la misma vibración que ya había estado ahí compartiendo con esas personas y en esa casa. Con respecto a los sueños, lo he soñado y luego me ha pasado tal cual lo vi en el sueño. Realmente la vida continúa, la vida es un devenir. Realmente nuestro cuerpo físico es el que falla, el que fallece, pero nuestra alma todavía continúa aprendiendo y creciendo en este plano. Mil gracias por las intervenciones. Vamos a continuar entonces. Y encontramos acá nuestra siguiente ley, la ley número 4. Nos dice William Shakespeare, una encarnación de nuestro amado Saint Germain. Y nos dice, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meramente actores. Ellos tienen sus salidas y sus entradas y un hombre en su tiempo interpreta muchos papeles. ¿De qué está hablando William Shakespeare? Él está hablando de la reencarnación. Entonces vemos como desde la literatura está esa sabiduría allí. Y esa imagen que tenemos en la diapositiva nos muestra cómo cuando cerramos un ciclo, tenemos allí 81 años, 91 años, 100 años, un poco más, un poco menos. Y de repente salimos de este plano físico, entramos a las octavas del cielo o podemos quedar atrapados en el plano astral hasta cuando tenemos la oportunidad de volver a encarnar. Encarnar en el plano físico realmente no es fácil. No se imaginan la cantidad de personas, por así nombrarlo, filas y filas, para que podamos nacer acá en el plano físico. Por eso nuestra acción frente a la reencarnación, que es la posibilidad de venir a equilibrar karma negativo, esa segunda ley que vimos, debe ser tan protegida por nosotros. No debería de pasar. Chelas, del Moria, de Saint Germain, de Madre María, de Jesús, de que pase un ciclo de 24 horas sin hacer un llamado de protección por los niños y las almas en el vientre. No debería pasar un ciclo de 24 horas sin hacer llamados para atar a todas las entidades del aborto, de la muerte y toda esta acción que están generando sobre estas benditas almas por nacer. Vamos a la siguiente. La ley de la reencarnación. La ley del karma requiere que el alma reencarne hasta que todos los ciclos kármicos se hayan saldado. Así, de una vida a la siguiente, el hombre determina su destino por sus acciones, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Esta es la ley. ¿A quién le tocó así?
antes de la dispensación de Samila y House. Debían de equilibrar el 100% del karma. ¿A quién le tocó? Así, a Jesucristo hace 2000 años. Le tocó a Juan el Amado, que él ascendió en esa vida. Le tocó a Madre María. Ellos, a través de su servicio devocional constante y servicio a la vida y a sus comunidades, lograron equilibrar el 100% de su karma. Gracias a una dispensación especial que dio el cielo, la Junta Kármica, que ahora vamos a hablar un poco de ellos, los 24 ancianos, los logos solares, se dan dispensaciones para la humanidad. Y una de esas dispensaciones es la posibilidad de ascender con el 51% del karma equilibrado. Y en ese caso, ya no debemos devolver al plano físico. También hay otros requisitos, como el cumplimiento de su plan divino, el equilibrio de la llama trina, de los 4 cuerpos, etc. Pero fundamentalmente, el haber equilibrado ese 51% del karma para poder ser candidato para la ascensión. Y en niveles internos terminar de equilibrar o ese 49% o ese 30% o ese 18% que pueda estar haciendo falta. Muchas veces nosotros nacemos con las familias, en los ambientes, en los barrios, en las comunidades que son perfectas para nosotros. El perfil de nuestro padre, de nuestra madre, más allá de los elementos humanos que ellos puedan tener, tienen el perfil perfecto de lo que nuestras almas necesitan aprender y crecer. Es más, si no hubo un padre, es una situación kármica y ello implica que a partir de ahí necesitamos crecer para conectar con nuestro Padre Celestial y viceversa si no hubo una madre. Si esa madre fue más directiva o si fue más amorosa. Eso no es por azar. Muy bien. Encontramos acá entonces la quinta ley, ley de momentum. El momentum lo hemos estado escuchando y también es una de esas bellas enseñanzas que nos da Mark en las enseñanzas perdidas de Jesús. Y nos dice Mark, pues bien, un momento, queridos míos, es cualquier cosa que se convierte en hábito. Voy a mostrarles que los momentos son de suma importancia en vuestra vida, tan importantes que incluso si decidís que no vais a hacer nada, esta ley aún opera en vuestra vida. Miren que el maestro relaciona momentum con hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es aquella actividad que hacemos constantemente, que hacemos todos los días. Desde la psicología compartimos de que un hábito se puede instaurar más o menos alrededor de la tercera semana, de los 21 días. Pero realmente hay personas que lo pueden interiorizar un poco antes, como hay otras que se pueden demorar un poco más para interiorizarlo, dependiendo de ciertos elementos que se integran allí. Y cuando tenemos un momento, que es la acumulación de una acción que puede ser positiva o negativa, crecemos y aceleramos más. Por ejemplo, tenemos un momentum en hacer decretos al Arcángel Miguel. Tenemos un momentum en hacer el rosario a la bendita Madre María. Tenemos un momentum en hacer los decretos a la llama violeta. Tenemos un momentum de servicio en la comunidad. Tenemos un momentum en pintura y dibujo y de repente somos muy buenos. Tenemos un momentum en tocar el violín. Cada una de estas diferentes actividades requirió disciplina, constancia, que lo que generó fue un momentum. Y continuamos con esta quinta ley. Así que, lo creamos o no, todos nosotros estamos desarrollando momentums. Y estos determinan la clase de persona que somos, así como la clase de persona que queremos ser.
Los momentos entonces nos permiten ese gran desarrollo de esas potencialidades con las cuales nosotros vinimos. Nosotros no venimos por azar, venimos realmente porque necesitamos aprender ciertos elementos claves. Y nos dice Mark, alguna gente dice, bien, no estoy interesado en adquirir un momentum, ni siquiera sé lo que es eso. Pues bien, un momentum, queridos míos, es cualquier cosa que se convierta en hábito. Si, por ejemplo, elegís estar gordos y desear estar gordos y deseáis que vas a ser gordos, desarrollaréis un momentum de comer y vais a seguir comiendo hasta que lo logréis. Y cuando estéis gordos, gordo, no vas a parar de comer porque habéis desarrollado un momentum de comer. Si deseáis que vas a hacer adelgazar y hacer una dieta excesiva, entonces podréis hacerlo. Y al hacerlo la dieta, lo que sucederá es que desarrollaréis un momento, un hábito que producirá en vosotros finalmente la delgadez. Y continúa Mark. Si decidís ser Hércules, iréis a reforzar vuestro cuerpo. Iréis a vuestro club o patio o garaje, donde quiera que sea, y comenzaréis a levantar clase. Permítame un segundo, yo silencio esto. Muy bien. Desarrollaréis vuestros músculos, desarrollaréis un momento para ello y poco a poco este momento se hace mayor porque continuáis haciendo la misma tarea. Os voy a dar una ley que Jesús ya os dio, una ley que es muy importante con relación a los momentos. Y voy a mostrarles que los momentos son de suma importancia en vuestra vida. Tan importantes que incluso si decides que no vas a hacer nada, esta ley aún opera en vuestra vida. Voy a mostrarles que no importa lo que hagáis, vais a caer bajo la ley del momento tal como Jesús enseñó. Digamos que decidís que vas a ser un vegetal, que vas a conseguir la nutrición y que necesitáis del suelo, del ambiente. Vais a absorber energía y hacer lo que queráis. Hagámoslo más ridículo posible. Vas a hacer lo que os venga a la mente. Muy bien. Estaréis desarrollando un momentum para eso. Y ese momentum, una parte intrínseca del acto mismo, va a afectar grandemente vuestra vida. Si no hacéis nada, estaréis desarrollando un momentum de hacer nada. Y poco a poco esa ley se manifestará en vuestro mundo y encontraréis vacío vuestro cuerno de la abundancia. Vacío. Porque habéis hecho que así sea. Paseo improviso de conciencia o motivación, excepto para hacer nada. Así que lo creamos o no, todos nosotros estamos desarrollando momentos. Y estos determinan la clase de persona que somos. Muy bien. Vamos entonces para la siguiente ley. La ley de la correspondencia. Es muy bella. Aquí es donde nos debemos de identificar con Dios, con nuestro Padre Celestial. La ley de correspondencia establece que la creación corresponde al Creador, que el hombre corresponde a Dios. Por lo tanto, la imagen real del hombre es congruente con su fuente divina por diseño, por intención, por ley. El diseño es uno de ciclos trascendentes, reflejados a través de velos de la materia en la bobina del átomo más denso. Entonces, vemos allí cómo realmente esa corresponsabilidad tiene que ver con nuestro origen divino. ¿Qué es lo que pasa? Hemos estado tanto tiempo en este plano físico, tantas encarnaciones. El Mahachokán habla de 800 encarnaciones, de una cantidad impresionante. Dependiendo de la raza raíz, dependiendo de nuestro karma, etcétera, hemos tenido muchas o pocas encarnaciones en el plano físico, pero realmente hemos tenido muchas y por eso nuestro cansancio de continuar acá, porque hemos hecho lo mismo con las mismas personas durante mucho tiempo. La ley de correspondencia puede enunciarse así: las cosas iguales
a la misma cosa son iguales entre sí. Por ejemplo, si puedes establecer que tú dentro de ti mismo estás enfocando la conciencia crística, la misma conciencia crística que estaba en Jesús, puedes decir que eres igual al Cristo. Jesús era igual al Cristo, por lo tanto, sois iguales a Jesús. Bellísimo, ¿cierto? Creería que a muchos de nosotros nos falta esa ley de la correspondencia, porque a veces, desde una perspectiva psicológica, nuestra autoestima, autoimagen, autovalía, autoeficacia y autoconcepto no son los adecuados por la programación que el lado oscuro ha hecho de nosotros desde la más temprana infancia. Ya es tiempo de soltar todos esos imaginarios, toda esa creación humana, y que comencemos a alinearnos con esta ley de correspondencia. Vale, si mi padre es el rey, entonces nosotros somos los príncipes y las princesas. Punto. No hay cabida a otro elemento allí. Y cuando lo afirmamos a través de la palabra, eso nos cruza. Y cuando le colocamos el sentimiento, la devoción y la emoción, realmente precipitamos aquello que nosotros queremos. Porque lo semejante atrae a lo semejante. Muy bien. Y miren a Jesús. Ahí está Jesús con dos de sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que se disciplina o que recibe las disciplinas del sendero espiritual. Aquel que es un estudiante, que es un siervo, y que ese siervo es el esclavo y que esclavizamos en nosotros, nuestro yo humano, nuestro ego, esos elementos que no nos han permitido esa autotrascendencia. Y nos vaciamos, nos autovaciamos. ¿Para qué? Para que el Maestro nos llene, para que Moria nos llene, para que Madre María nos llene, para que Jesús nos llene, para que Saint Germain, el Padre Pío, la amada Porcia, nos llene a plenitud. Vamos entonces para la siguiente. Y aquí encontramos la ley de los ciclos. Ahorita hablábamos un poco de ello. Un ciclo es un intervalo de tiempo durante el cual se completa una secuencia de sucesión recurrente de eventos o fenómenos. También se define como una secuencia recurrente de eventos que ocurren en tal orden que el último evento de una secuencia parece inmediatamente a la recurrencia del primer evento en una nueva serie. Nos estamos introduciendo a un concepto que es nuevo para muchos, pero otras personas ya lo tienen familiarizado. La ley de los ciclos es algo mágico. El cielo tiene el orden de esos ciclos. Los ciclos pueden ser tan pequeñitos como que nos levantamos en la mañana, tendemos la cama e iniciamos el ciclo del día bien, colocando las cosas en orden. Y ese ciclo puede ser que de repente llegaron a la universidad, al trabajo, donde un familiar o un almacén, e iniciaron un ciclo con una sonrisa. Y de repente a esa persona que se encontraron le dan una sonrisa de lado a lado. Y le dicen, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Y hay una transferencia en esas palabras de amor y de entusiasmo desde el corazón. El entusiasmo es esa energía que nos va a llevar a alcanzar las metas que queremos en la vida. Y cuando iniciamos un ciclo positivamente, con amor, con entrega y con alegría, ese ciclo puede retornar a nosotros. Y de repente, cuando regresamos a casa, recibimos esa misma sonrisa, ese mismo amor, esa misma entrega. Ese es un ciclo que dura un día, pero puede haber un ciclo de alguien
que de repente asesinó a otra persona o hizo que esa otra persona se fracturara un brazo. Ese ciclo puede durar 12 encarnaciones en regresar. ¿Quién lo determina? La junta kármica. Ahora hablaremos un poco de ello. Ellos son los que determinan los ciclos del karma y la asignación del karma positivo y negativo para cada uno de nosotros en esta encarnación. La ley de los ciclos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano sobre tu corazón y siente los ciclos de la pulsación de tu corazón, el latido de tu vida física, sustentando los vehículos de la evolución de tu alma en la materia. Mira una bombilla y sepa que brilla porque la electricidad pulsa a un ciclo de 60 veces por segundo a través de un filamento. Interesante, ¿cierto? Y entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos que constantemente estamos aperturando ciclos y estamos cerrando ciclos. Hay un ciclo de dispensación que tenemos en este momento a través de Samila y Caos. Ese ciclo perdurará, continuará en el tiempo, depende de nosotros, de la respuesta que demos a los maestros, de la armonía y el sostener la armonía de esa luz en el plano físico, de que vayamos pasando la prueba en todos los niveles, que realmente haya un cambio de conciencia en nosotros y que genere un nivel de impacto en nuestras ciudades, en nuestros países latinoamericanos, en Hispanoamérica y en el mundo entero. La ley de los ciclos. Hay 8 seres que son bellísimos, son el gran director divino de izquierda a derecha, la diosa de la libertad, que la estatua de la libertad solamente es una representación un poco de ella, hay realmente un retiro encima de ella, la maestra ascendida Lady Nada, del amor y de la justicia divina, Palas Atenea en la parte de atrás, que es la diosa de la verdad y es la llama gemela del Maha Chocan, nuestro representante del Espíritu Santo para el planeta Tierra. Tenemos a Porcia, ella es la jerarca de la era de Acuario y es la diosa de la justicia. Mientras que Saint Germain encarna la llama de la misericordia, Porcia encarna la llama de la justicia, manteniendo el equilibrio de esa libertad y de ese perdón para nosotros y para este planeta. Seguidamente, esa bella escultura que vemos allí es de la amada Kuan Yin, diosa de la misericordia. Y esa es una ley que es maravillosa. Para las personas que nos han inscrito, les invito para que se inscriban a la cosecha de libertad en nuestro grupo de estudio. Pueden asistir y si quieren refrigerios y almuerzos también se puede realizar. Se pueden escribir con la junta directiva, con Elenita, con Bernardita, y también lo pueden hacer desde sus hogares. Son $22 la inscripción. En el primer día se va a tener un dictado de Kuan Yin y se va a tener una explicación profunda sobre la ley del perdón. No se lo pierdan. Y posteriormente vemos allí a el amado Vairo Shana, representante de los 5 Dhyani Budas, allí en la junta kármica. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Dios. Ellos establecen las leyes, las normas, las asignaciones de nuestro karma, positivo y negativo. Nos dicen dónde vamos a encarnar, en qué época y a través de qué padres. Ellos mantienen un equilibrio perfecto, son seres súper amorosos. Kuan Yin es súper amorosa, Lady Nada es súper amorosa. Ellos son seres súper amorosos y con una sabiduría infinita. Y ellos van dirigiendo las corrientes de vida. Corrientes de vida son las almas acá en el planeta Tierra.
asignándonos tareas, responsabilidades y compromisos. Cuando fallecemos, vamos frente a la junta kármica, o uno o varios de ellos, dependiendo de lo que hayamos alcanzado nosotros en esta vida. Para ellos decirnos dónde continuamos, qué hacemos y evaluar todo lo bueno y negativo que hicimos. Muchas de las personas que han fallecido y que han vuelto nuevamente a la vida, han dicho que se encontraban con seres muy luminosos y que les dieron otra oportunidad para regresar y para aprender. Posiblemente ellos eran de la junta kármica. Continuamos entonces. Todo el cosmos se puede comprender en términos de ciclos. La urdimbre y la trama de la creación se manifiestan en corrientes de sonido espiritual que vibran de acuerdo con la ley cíclica. Los mismos átomos y electrones de este mundo de la forma se inclinan ante el intercambio cíclico de espíritu en materia. No es la materia lo real, la materia apenas es una manifestación de ese espíritu. Y de la materia en espíritu, todo incluido en el único elemento del que surge toda la vida. Realmente hay un intercambio maravilloso. En una de las diapositivas anteriores lo veíamos y veíamos cómo había un flujo en la figura de 8. El Padre en el espíritu alfa y la Madre en la materia omega, estableciendo todo ese flujo permanente. Y en el centro, ¿quién está? Nuestro santo ser crístico. Cada uno de nosotros debe darle la bienvenida a ese santo ser crístico, porque le hemos ignorado, le hemos desobedecido desde hace eones de tiempo. Ya hace el tiempo que le demos su lugar como nuestro Señor, tal como nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos lo enseñó. Y Jesús nos ayuda a conectar con nuestro Cristo interno. Por eso el Maestro no viene de afuera. Y la Biblia nos dice, nos van a decir, he aquí el Cristo, he allí el Cristo. Pero la realidad es que el Cristo está en nuestro interior. Y a Él debemos interiorizar. Muy bien. Aquí terminamos esa con la ley de los ciclos. Y nos adentramos con la ley del uno. Esta ley del uno realmente es algo fascinante. Cuando comprendemos que realmente somos uno, nuestra perspectiva cambia. Hay una ley del amor que es la ley del círculo. Cuando nosotros dibujamos un círculo, nos dibujamos por fuera. Cuando Dios dibuja un círculo, nos incluye a todos nosotros. Ese es el profundo amor. ¿Qué hacen estos ángeles en el plano etérico, en la imagen de la diapositiva? Sino adorando la ley del uno, adorando esa ley del círculo, adorando la ley del amor, porque el amor cumplirá toda la ley. Quisiera que entendieras la unidad del yo soy el que yo soy, incluso el gran yo soy individualizada como la presencia, ¿dónde estás? Quisiera que entendieras la curva del espacio y todos los puntos de luz encontrándose en el uno por la convergencia en el centro mismo de la vida. Y allí donde ustedes están, cierren sus ojos y visualicen en su microcosmos, en su cuerpo físico, como desde su corazón hasta el chakra de la coronilla hay un círculo estableciendo la figura de 8 y después desde el corazón hasta la base de la columna vuelve a establecer ese círculo y establezcan ese flujo de conexión entre el padre y la madre, entre alfa y omega, entre el yin y el yang. Realmente nuestra clave está en el flujo permanente de la energía y de la luz, no en el estancamiento, es donde viene la enfermedad, la decadencia y la muerte. Y establecemos un flujo y le colocamos un plus, un elemento adicional que es la armonía. Cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros sentimientos, independientemente de lo que suceda.
es que todo lo que sucede fuera de nuestro microcosmos es una obra de teatro. No importa lo que suceda allí, importa cómo reaccionemos frente a eso que suceda. Si mantenemos la armonía o nos enojamos. Si mantenemos la energía o tomamos la decisión de amar o tomamos la decisión de perdonar. Comprender la unicidad y la unidad de la conciencia, pero el mantenimiento de la individualización, comprenderlo, pero trascender el entendimiento, porque el mismo misterio de Dios exige escalar alturas de una nueva maravilla, un nuevo milagro y una nueva presencia, amados. Y cuando somos uno, no experimentamos el sentimiento de soledad. Gran parte de los pacientes que atiendo en Medellín y en los corregimientos en campo, y gran parte de los pacientes que atiendo en el consultorio llegan por un sentimiento de soledad. ¿Con qué la llenaron? Con alcohol, con drogas, con estados emocionales discordantes, que generó unas patologías. Cuando experimentamos el sentimiento de unidad, sacamos fuera todo sentimiento de miedo y de temor. Sacamos fuera todo sentimiento de soledad y de desconexión interna. La soledad, el miedo, el temor, la ansiedad, la depresión, es porque nos salimos fuera de ese uno, de esa ley del uno, que es el amor. ¿Qué debemos de hacer en este momento como estudiantes de los maestros? Demos un paso adelante, movámonos de la zona de confort donde estamos e ingresemos al círculo del uno, al círculo del amor divino. Y pase lo que pase, no salgamos de allí. Porque allí es donde estamos en ese torrente de amor del Espíritu Santo y de esa presencia divina, de ese yo soy el que yo soy. Vamos a la siguiente. Continuamos con la ley del uno. La gran enseñanza de la ley del uno es que Cristo es uno. El santo ser crístico es uno. Y este Cristo o Cristos, esta luz universal individualizada en nosotros, no está separada. Es el sentimiento de separación o desconexión interna en nuestro microcosmos de nuestro niño interno o nuestra niña interna con nuestro adulto interno y un poco más allá en el espíritu de nuestra alma con nuestra presencia divina o con nuestro yo superior, nuestro santo ser crístico, lo que genera esa sensación de separación. Y por eso, este Cristo en vosotros, en mí y en todos, la única conciencia de Cristo, que es el corazón del cuerpo místico de Dios, en el que estamos, dice, todo sarmiento en mí que no da fruto. La ley del uno. Entonces, den ese paso adelante, entren en el círculo del uno, entren en el círculo donde está la plena conciencia de Dios, de nuestra presencia divina. Y nos dice el maestro, el único Cristo habla de todas las ramas, de todos vosotros juntos. Es como si el Cristo en todos vosotros estuviera hablando con una sola voz. Y de hecho, lo está haciendo. Y esto es un misterio de Dios. Es difícil imaginar uno en el lugar de miles. Entonces, cuando estamos hablando de ese uno, no solamente estamos hablando de ese uno como la presencia divina, estamos hablando de ese uno como ese único Cristo universal. Tenemos un Cristo individualizado, tenemos un Cristo planetario que encarnó Jesús y que encarna ahorita esa conciencia crística Saint Germain, pero también tenemos un Cristo cósmico a través de Maitreya y tenemos un Cristo universal a través de nuestro Señor Sanat Kumara. Y vemos la plenitud del cosmos de esa conciencia crística, esperando que nosotros nos elevemos en esa ley de vibración y que entremos a la ley del uno, como Jesús nos lo enseñó hace 2000 años. Yo y mi Padre somos uno, y le podemos anexar, yo y mi madre somos uno.
y no permitan que absolutamente nada de la realidad en nuestro microcosmos, nuestro ego y nuestro morador, y el macrocosmos del mundo externo, los saque de esa ley del uno, de esa ley del círculo del amor, de la unidad divina. Vamos a nuestra siguiente pregunta de reflexión. ¿Qué ha sido lo más difícil para perdonar en esta vida? Los invito para que coloquen a través del chat o abran sus micrófonos, así cortico. ¿Qué ha sido lo más difícil para perdonar en esta vida? Adelante. Muy bien, Eli S. nos dice, a mi madre. Muy bien, muy interesante. Y cuando vamos a la ley del karma, comprendemos que en el pasado hicimos karma con la madre divina en cualquiera de sus manifestaciones. Y cuando llegamos tenemos una relación kármica y desafiante con nuestra madre. El perdonarla es difícil, pero realmente lo que estamos haciendo en este plano físico es buscando resolución con la madre, buscando resolución con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos dice María del Pilar, a mi esposo. Ok. Las relaciones de pareja muchas veces son kármicas. Muchas veces necesitamos equilibrar ese karma y aprender lo que tenemos que aprender para el cumplimiento de la misión. No hay ni una sola relación que se dé por azar. Hay un profundo aprendizaje para un alma y para la otra alma. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente ley, que es la ley del perdón. Es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. La ley del perdón es una ley cierta. Implica dos acciones. Esto es nuevo para algunos de ustedes. Dejar de lado el karma para que podamos alcanzar una mayor luz y luego enfrentarlo y equilibrarlo, así como la transmutación del karma por la llama violeta. El perdón, la ley del perdón, significa que a través de Cristo, lo hizo Jesús hace 2000 años y los Cristos anteriores, el mediador personal, o sea, nuestro santo ser crístico individualizado, nuestro karma puede ser puesto a un lado hasta que realicemos, por medio de nuestra labor sagrada, aquellas obras determinadas que construyen el impulso de la luz en nuestro templo y luego nos permiten ser capaces de desafiar y transmutar el karma que hemos hecho. Esa es la ley del perdón. El karma se hace a un lado. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús hace 2000 años? ¿Qué hizo en la crucifixión? Portar, soportar y cargar el karma nuestro, que si lo hubiera soltado nos hubiera colapsado. Lo hizo durante estos 2000 años y ya está soltando ese karma. Saint Germain no lo puede recibir porque él tiene toda la misión para establecimiento de la era dorada. Y él no puede tener una deuda tan grande. Esa deuda necesitamos equilibrarla. Y la equilibramos gracias al regalo más maravilloso que nos dio Saint Germain el siglo pasado, la llama violeta. Y ahí no solamente lo hacemos a un lado y se lo entregamos al maestro, sino que nos responsabilizamos de ese karma. Ya es tiempo que nos responsabilicemos de él. A través de la invocación de la llama violeta, el servicio de la vida y el amar la vida. Vamos a la siguiente. La ley del perdón. Y continúa nuestra amada Kuan Yin. El perdón es una ley, y por esta ley nuestros pecados son puestos a un lado para darnos la oportunidad de desarrollar la conciencia crística. Kuan Yin nos instruye. Es necesario adiestrarse en la ley del perdón, porque en verdad es el fundamento de la era de Acuario. El perdón no es equilibrio del karma, es dejar a un lado el karma mediante el cual se le da la libertad en una creatividad renovada para conquistar, para avanzar, para hacer las cosas bien sin esa pesada carga, ese peso del pecado. Y cuando llegas al lugar
donde tienes un mayor logro, entonces de acuerdo con la ley del perdón, ese karma que fue dejado de lado, ese lado te es devuelto. ¿Para qué? Para que lo equilibremos. Y si no lo equilibramos con la llama violeta, si no lo transmutamos, lo recibimos a nivel físico y nuestro cuerpo físico o nuestros cuerpos empiezan a enfermarse. O tenemos conflictos allí o allí. O tenemos situaciones desafiantes. O una situación de quiebra económica. O de repente se quedó sin trabajo. Entonces, la ley del perdón es ese gran regalo del amor de Dios que nos permite que ese karma tan pesado que hemos hecho en muchas vidas, posiblemente 25.800 años de karma, no descienda y nos aplaste inmediatamente. Eso es la misericordia de Dios actuando a través de la ley del perdón. Los maestros sostienen, pero nosotros ya es el tiempo que nos responsabilicemos de ello. El karma puede descender en cualquier momento. Creeríamos que muy posiblemente esa separación del trigo y la cizaña ya llegó. Puede ser cuestión de meses, puede ser cuestión de unos pocos años. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos tener un momentum, la ley del momentum, de llama violeta acumulada para equilibrar ese karma para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad y el sostenimiento de esas bases firmes que los maestros nos han dado para el planeta Tierra, para la séptima raza raíz, para esos avatares que vienen y que ya están llegando. Vamos entonces a la siguiente. Pregunta de reflexión. ¿Cuál puede ser la manifestación del libre albedrío más alta? Esta pregunta está súper chévere. ¿Cuál puede ser la manifestación del libre albedrío más alta? Y recuerden que el libre albedrío se lo pedimos a Dios hace mucho tiempo. Y la respuesta es una sola palabra. ¿Quién se atreve? El Amar, amor, el amor, no, pero están cerca. La, la mayor manifestación del libre albedrío es la compasión, la compasión, está cerca. Por acá nos dice ¿El perdón? Lourdes, ascender. El perdón, no. Nos dice por acá esperanza, la libertad, no. Han dicho varios rayos, pero no han dicho el rayo que es. Y está en uno de esos tres rayos de la llama trina. Ya dijeron el amor, la no, voluntad de Dios. la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Quién no lo dijo? Jessica. Sí, Jessica, mil gracias. La mayor manifestación del libre albedrío es la voluntad de Dios. Cuando estábamos hace eones de tiempo con Dios en el gran sol central y pedimos el don del libre albedrío y Dios nos lo obsequió, allí fue donde nos enredamos. Comenzamos a bajar niveles y niveles de vibración hasta llegar a este punto donde estamos en este momento. Cuando devolvamos nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios, nos autotrascenderemos. Y para eso está el Mori allí, para recibirnos con ese amor del Padre Celestial. Muy bien, vamos a la siguiente. El libre albedrío o libertad se refiere a una capacidad o poder de tomar decisiones y eventualmente llevarlas a cabo a través de la acción, con un cierto grado y tipos de control, tanto sobre el proceso de decisión como eventualmente sobre la realización de su acción. Entonces, el camino y el exprimir nuestro libre albedrío está marcado en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Porque la voluntad de Dios y del Moria, ese corazón diamantino, nos va a llevar nuevamente a conectar con el discipulado, con las disciplinas del sendero espiritual. Allí estaremos protegidos y sabremos realmente qué es lo mejor para nosotros, porque hemos perdido esa percepción por la programación que hemos hablado ahora. Muy bien, vamos a hacer esta ley del perdón una vez juntos. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores
La victoria cósmica despliega su sala liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Y allí, amén. Y allí ya tiene sentido cuando decimos en todo momento la ley del perdón. Estamos pidiendo a Dios que ese karma tan pesado no lo sostenga y lo vayamos equilibrando a través de esa invocación a la llama violeta. Muy bien, todos muy invitados. Creo que hay más o menos 7 personas inscritas al curso de Guardianes de la Llama. Entonces, aquellos que se quieran inscribir lo pueden realizar a través de la junta directiva, a través de Bernardita, que es la secretaria, o me pueden escribir también, o también le pueden escribir a nuestra ministra, la reverenda Leonor Meneses, que lidera todo este proceso de entrenamiento y preparación para ser guardianes de las llamas. Muy invitados todos los que no lo son en el momento. Invitados también para que conecten con nuestra página de SAMI. Permítanme un segundo. Que es tslcolombia.org. Esa es la página web. También invitados para que sintonice la emisora virtual en todo el planeta Tierra, Radio Saint Germain, con programación de conferencias, perlas de sabiduría constantemente, música clásica que nos va a llevar a todos. Muy invitados a los servicios, conferencias todos los jueves, presencial y virtual, a la librería, que está abierta de martes a domingo, preguntar por Gloria Milson, por Bernardita, la biblioteca también para préstamo a todos los guardianes de la llama, servicios devocionales presenciales miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana, sábado solamente para guardianes de la llama. Muy invitados al coro de Sami Leicados Medellín, a Rosario Arcángel Miguel, todos los días a las 5 de la mañana por este mismo link de la conferencia. Todos los jóvenes de 12 a 17 años también muy invitados al encuentro de los corazones diamantinos para que aprendan en la escuela dominical, los niños también, de los 2 a los 11 años, el grupo juvenil La Corte de Rey Arturo, que mañana tiene encuentro en el grupo de estudios a las 6:30. Nuestra próxima conferencia, dentro de 8 días, titula Cómo trabajar con los ángeles. Es un día muy especial porque es el 29 de septiembre, Día del Arcángel Miguel, alguien que amamos profundamente. A continuación, apenas finalicemos la invocación de cierre de esta conferencia, entonces muy invitados todos para que conectemos con la novena al amado El Moria. Estamos pidiendo que asuma el control de la presidencia de Colombia y para eso le entregamos nuestra luz, nuestra devoción a través de ese decreto 1003 a la voluntad divina. Entonces, no vamos a cerrar la conferencia, sino que vamos a continuar con esta novena. Reverenda, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Giovanni. Entonces, para los que se quieran quedar, vamos a iniciar nuestra novena. Entonces, por favor, bueno, de todas maneras, para los que se van, Dios los guarde y los proteja en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, un momentico. Que Dios